¿Estás dispuesto a perder lo que no te sirve para ganar lo que mereces? Te voy a contar algo que puede doler un poco al principio, como cuando te quitas una tirita de esas que se pegan demasiado, pero que al final te va a liberar. Imagina por un instante que tienes un peso encima, algo que te acompaña a todas horas, una mochila invisible cargada con piedras. La sientes cuando te levantas por la mañana, cuando vas camino del trabajo, incluso cuando intentas disfrutar de un café tranquilamente. Es una sensación de que algo no encaja, de que hay una pieza del puzzle que no termina de encontrar su sitio. Quizás sea en tu relación de pareja, donde sientes que el amor se ha convertido en rutina, o en tu trabajo, que te absorbe la vida sin darte nada a cambio. Puede ser incluso esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que no mereces lo bueno que te puede pasar. ¿Te suena? Si es así, si has sentido esto en algún momento de tu vida, quédate conmigo. Quédate porque hoy vamos a hablar de eso, de soltar lastre, de esa renuncia necesaria para poder avanzar, para poder respirar de verdad. Y si es una charla de tú a tú, lo haremos mucho mejor, como si estuviéramos sentados en el sofá de casa, con una taza de lo que sea que te guste, porque lo que te voy a contar no es una teoría más, es la vida misma, destilada en experiencias, en aprendizajes que he tenido la suerte de compartir con cientos de personas que, como tú, buscaban algo más. Créeme, si te quedas hasta el final, si te atreves a mirar de frente lo que te voy a proponer, tu forma de ver las cosas, de sentir la vida, puede dar un giro que ahora mismo ni te imaginas. Vamos a arrancar este viaje juntos. Y no te preocupes que no te voy a bombardear con fórmulas mágicas ni con soluciones instantáneas. Para eso hay otro tipo de canales. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que cuando terminemos esta conversación tengas una perspectiva nueva, un par de gafas diferentes para mirar tu realidad. Porque lo que te voy a proponer no es que hagas un cambio, sino que tú seas el cambio. Y eso, amigo, requiere una dosis de coraje que no todo el mundo está dispuesto a poner sobre la mesa. Pero sé que tú sí, porque si sigues aquí, si tus ojos están leyendo estas palabras o tus orejas están escuchando, es porque en el fondo, muy en el fondo, sientes esa llamada. Esa pequeña chispa de inconformidad que te dice que hay algo más ahí fuera esperando por ti. Un mundo de posibilidades que se esconde detrás de ese miedo a perder lo que ya conoces, aunque lo que conoces te esté haciendo daño. Mira, a lo largo de mi carrera, acompañando a tantas personas en sus procesos de coaching, en sus búsquedas de desarrollo personal, en esos momentos críticos donde una relación de pareja parece tambalearse, me he dado cuenta de una cosa, bueno, realmente de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de una. Una constante que se repite una y otra vez es que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para mejorar su vida, siempre y cuando no tengan que renunciar a nada. Queremos más dinero, pero sin trabajar más horas. Queremos un cuerpo sano y estupendo, pero sin dejar de comer lo que nos apetece. Queremos una relación apasionada, pero sin tener que enfrentar nuestros miedos ni nuestras inseguridades. Queremos el premio, sí, claro, pero sin pagar el peaje. Y déjame decirte algo con toda la honestidad del mundo, que es la que siempre te ofrezco. Así no funciona. Así no funciona la vida, ni el crecimiento ni el amor. Es una ecuación que no cuadra, un camino que no lleva a ninguna parte que valga la pena. Piensa en esos momentos en los que has querido algo con todas tus fuerzas. Un nuevo trabajo, una relación diferente, salir de un pozo emocional. ¿Recuerdas la energía que ponías? ¿Las ganas? Seguramente te lanzabas a buscar información, a pedir consejos, a intentar cosas nuevas. Y eso es bueno, es un primer paso. ¿Pero qué ocurre cuando la cosa se pone seria? Cuando el camino se estrecha y te pide que dejes ir algo para poder pasar. Ahí es donde la mayoría frena en seco, porque nos aferramos a lo conocido, incluso si lo conocido nos está marchitando por dentro. Es como ese viejo refrán que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Una frase que, si me lo permites, es la cárcel más grande que nos podemos construir. Porque ¿cuánto de malo conocido estás dispuesto a aguantar? ¿Cuántos años de tu vida vas a sacrificar por una seguridad que es en realidad una ilusión? Te voy a contar una historia. La historia de Marcos y Sofía. Ojo que los nombres son inventados, como es lógico, pero la esencia, la experiencia que te voy a relatar, es tan real como la vida misma, y porque fueron clientes míos, por eso lo sé. Marcos y Sofía llevaban más de 15 años juntos. Empezaron muy jóvenes, con esa ilusión desbordante de los primeros amores. Compartieron sueños, construyeron una vida juntos, compraron una casa, tuvieron 2 hijos maravillosos. De cara a los demás, eran la pareja perfecta.
Él, un tipo trabajador y responsable. Ella, una mujer dulce y dedicada a su familia. Pero bajo esa fachada de felicidad se escondía una grieta. Una grieta que poco a poco, con el paso de los años, se fue haciendo más grande. La pasión, la conexión, la risa fácil que antes les unía había desaparecido. Se habían convertido en compañeros de piso, en administradores de una vida familiar, pero no en amantes ni en cómplices. Las conversaciones se limitaban a lo práctico: la compra, los niños, las facturas, y los silencios eran cada vez más largos y más incómodos. Sofía en particular sentía un vacío que intentaba llenar con su trabajo, con sus amistades, pero que siempre regresaba insistente cuando se quedaba a solas consigo misma. Marcos, por su parte, se refugiaba en su mundo, en sus aficiones, en las horas extra en la oficina. Había algo en su relación que ya no le nutría, que le había agotado. Pero el miedo a romper con todo, a decepcionar a sus hijos, a enfrentar el «¿qué dirán?», los mantenía anclados. Era una prisión cómoda, eso sí, pero una prisión al fin y al cabo. Y esto es algo que veo con mucha frecuencia, esta dinámica de mantenerse en una relación que no te hace feliz por miedo a la pérdida. El miedo a perder la estabilidad, a perder la imagen, a perder la costumbre. Pero ¿y si te digo que lo que realmente estás perdiendo es a ti mismo? ¿Qué hay de eso? Quédate conmigo, porque más adelante te contaré cómo Marcos y Sofía, o al menos uno de ellos, empezó a romper ese ciclo. Este es el punto crucial donde la mayoría de nosotros nos quedamos atascados. Hemos identificado el problema, ¿vale? Sabemos que algo no va bien, pero la idea de soltar lo que tenemos, por muy doloroso que sea, nos paraliza. Es un mecanismo de defensa primitivo. Nuestro cerebro nos dice: ojo, peligro, esto es desconocido, mejor quédate donde estás. Y claro, en ese momento el miedo se disfraza de lógica, de responsabilidad, de es lo mejor para todos. Pero en el fondo, en ese lugar donde reside tu verdadera esencia, sabes que es una gran mentira. Sabes que esa comodidad es una jaula dorada que te impide volar. El desarrollo personal, el crecimiento, no es una línea recta, ascendente. Es un camino lleno de curvas, de subidas empinadas, de bajadas inesperadas. Y en cada una de esas etapas te va a pedir algo. Te va a pedir que sueltes algo. Puede ser una creencia limitante, por ejemplo, esa idea arraigada de que no soy lo suficientemente bueno. Puede ser un hábito que te perjudica, como procrastinar constantemente, que es el deporte nacional. O puede ser una relación, sea de amistad, familiar o de pareja, que ya no te suma, que te resta energía, que te deja vacío. Y la resistencia a esa renuncia es enorme. Nos aferramos a lo conocido con una fuerza que, si la usáramos para construir, seríamos imparables. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has quejado de tu situación pero no has movido un solo dedo para cambiarla? ¿Cuántas veces has dicho eso de el lunes empiezo la dieta, o el mes que viene dejo este trabajo, o voy a hablar con mi pareja para solucionar esto, y ese lunes y ese mes que viene nunca llega? Es el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. Es el miedo a no saber qué viene después de esa renuncia. Y eso, en un mundo donde nos enseñan a tener todo controlado, a planificar cada paso, es aterrador. Nos han programado para buscar la seguridad a toda costa, para evitar cualquier tipo de riesgo. Pero ¿dónde está el crecimiento si no hay riesgo? ¿Dónde está la recompensa si no hay una apuesta de por medio? Volviendo a la historia de Marcos y Sofía. Después de años de arrastrar esa rutina, Sofía llegó a un punto de quiebra. No era una crisis dramática de gritos y reproches, era algo más sutil, pero mucho más profundo. Era una sensación de estar muriendo por dentro. Sentía que cada día era igual al anterior, que no había sorpresas, que la vida se le escapaba entre los dedos. Empezó a sentirse triste sin razón aparente y a perder el interés por cosas que antes le apasionaban. Un día, mientras paseaba sola por el parque, tuvo una especie de revelación. Se dio cuenta de que llevaba años viviendo para los demás, para sus hijos, para Marcos, para lo que la sociedad esperaba de ella, y se había olvidado de sí misma, se había perdido en el camino. Y ese es el primer paso, el más importante, el que te permite empezar a construir algo nuevo. Más adelante te contaré qué hizo Sofía con esta revelación, quédate por aquí. El enamoramiento emocional del que te hablaba al principio no es solo para las relaciones de pareja. Es ese estado en el que te sientes completamente conectado con lo que eres, con lo que quieres, con lo que te inspira. Y para llegar a ese punto, a veces hay que despojarse de capas,
de máscaras que hemos construido a lo largo de los años para protegernos, para encajar y para ser aceptados. Nos hemos convertido en lo que creemos que los demás esperan de nosotros, y en ese proceso hemos dejado de ser auténticos. Hemos sacrificado nuestra esencia en el altar de la aprobación externa. Y es curioso porque muchas veces la renuncia que más nos cuesta hacer, la que más dolor nos provoca, es la que está directamente relacionada con nuestra propia identidad. Soltar esa imagen que tenemos de nosotros mismos, esa historia que nos contamos sobre quiénes somos, puede ser mucho más difícil que dejar un trabajo o una relación. Porque esa historia, aunque sea limitante, nos da una sensación de seguridad. Es lo conocido, es nuestro yo cómodo, aunque completamente insatisfecho. Pero yo te pregunto, ¿cuánto vale tu paz mental? ¿Cuánto vale tu felicidad genuina? ¿Cuánto vale esa sensación de plenitud que te permite irte a dormir con una sonrisa en la cara, sabiendo que estás viviendo la vida que quieres vivir? Porque el precio de no renunciar, de no soltar lo que no te sirve, es infinitamente más alto. Es un precio que se paga con años de insatisfacción, con oportunidades perdidas, con el lamento de lo que pudo haber sido. ¿Os suena esa frase? Es un precio que se paga con una vida a medias, una vida en blanco y negro cuando podría ser a todo color. La paradoja de crecimiento es esta. Para ganar, tienes que estar dispuesto a perder. Para construir algo nuevo, a veces tienes que demoler lo viejo. Es una ley universal, es del libro. No puedes llenar una taza que ya está llena. No puedes sembrar nuevas semillas en un terreno que ya está ocupado por malas hierbas. Tienes que desmalezar, tienes que limpiar el terreno. Y ese proceso de limpieza, de desapego, es lo que llamamos renuncia. En el mundo de las relaciones de pareja, esto es especialmente relevante. Muchas parejas se mantienen juntas por inercia, por miedo a la soledad, por la costumbre. Han construido una vida juntos, han compartido experiencia, recuerdos. Y la idea de deshacer todo eso, de empezar de cero, es abrumadora. Pero ¿qué pasa si en esa no renuncia estás renunciando a la posibilidad de una relación de verdad? Una relación donde la conexión sea profunda, donde el respeto sea mutuo, donde la pasión no sea un recuerdo lejano. Más adelante te daré un consejo clave sobre cómo abordar este tipo de situaciones, no te alejes. La historia de Sofía es un buen ejemplo de esto. Cuando se dio cuenta de que se había perdido a sí misma, empezó a sentir una necesidad imperiosa de recuperarse. Al principio era un susurro, una voz tímida en su interior, pero poco a poco ese susurro se hizo mucho más fuerte y más insistente. Empezó a leer libros de desarrollo personal, a escuchar podcasts como este, a buscar información sobre cómo mejorar su autoestima. Habló conmigo. Se dio cuenta de que para cambiar su relación con Marcos, primero tenía que cambiar su relación consigo misma. Y eso implicaba una renuncia importantísima. Renunciar a la idea de que su felicidad dependía de él, de que la solución a sus problemas estaba fuera de ella. Este es un punto crucial, el clímax de muchas historias de transformación. Cuando entiendes que el poder está en ti, no en las circunstancias externas, tu mundo cambia. No está en tu pareja, no está en tu trabajo, no está en lo que otros piensen de ti. El poder de cambiar tu realidad, de crear la vida que deseas, reside en tu capacidad para tomar decisiones, para actuar y para ser valiente. Y la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Es decirte a ti mismo, sí, esto me da pánico, pero no voy a dejar que me detenga. Sofía empezó a hacer pequeños cambios, cosas que para otros podrían parecer insignificantes, pero para ella eran gigantescas. Empezó a dedicarse tiempo a sí misma, retomó su pasión por la pintura, se apuntó a clases de yoga, empezó a salir a caminar sola por la montaña. Al principio Marcos no lo entendía, incluso se sentía un poquito desplazado. Oye, ¿por qué necesitas hacer todo esto ahora?, le preguntaba. Siempre hemos estado bien así. Y esa es la resistencia, la incomprensión de aquellos que no entienden tu proceso, porque ellos no están en el mismo punto. Y aquí, la renuncia fue para Sofía el ser capaz de renunciar a la aprobación de Marcos, a la necesidad de que él entendiera cada uno de sus pasos. Ella sabía que esto era por ella y para ella, y en ese acto de autoafirmación empezó a recuperar su energía y su brillo. Y no te voy a engañar, no todo fue un camino de rosas, que va, hubo momentos de duda, de tristeza, de ganas de volver a lo conocido, que eso es lo peor de todo. Esos son los momentos en los que el viejo patrón, el miedo, intenta arrastrarte de vuelta. Pero Sofía había encendido una llama dentro de ella, una llama de autoamor que ya nadie podía apagar. Y esa llama fue la que la impulsó a seguir adelante. Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es ese algo a lo que te aferras, pero que en el fondo sabes que te está limitando?
¿Es una relación tóxica? ¿Una creencia que te dice que no eres digno de amor? ¿Un trabajo que te consume? ¿Un miedo a la crítica? Ese algo es el ancla que no te permite avanzar. Y la pregunta que te hago es, ¿estás dispuesta a cortar ese ancla? ¿Estás dispuesta a sentir el vértigo de soltarlo con la fe de que al hacerlo se abrirán nuevas posibilidades? Quédate conmigo porque al final te daré la clave para saber si estás listo para esa renuncia. La capacidad de soltar, de renunciar a lo que no nos sirve, es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar en nuestro camino de desarrollo personal, valga la redundancia. Es la base de la resiliencia, de la adaptación, de la evolución. Si te aferras a lo que fuiste, a lo que tuviste, a lo que crees que debería ser, te vas a quedar estancado. La vida es movimiento, es cambio constante y si no te adaptas, si no te abres a nuevas realidades, te quedarás atrás. En el ámbito del coaching, a menudo hablamos de la famosa zona de confort. Es un lugar que, a pesar de su nombre, rara vez es realmente cómodo. Es más bien una zona de familiaridad, de seguridad ilusoria, donde nos mantenemos porque el miedo a salir es mucho mayor que el deseo de crecer. Y la renuncia es precisamente esa patada a la zona de confort. Ese salto al vacío que te obliga a extender las alas y a volar. Y sí, al principio da miedo, mucho. Pero ¿sabes qué? El suelo no está tan lejos como crees. Y si lo estuviera, tienes la capacidad de construir tus propias alas en el camino. El amor propio y la autoestima están directamente relacionados con esa capacidad de renunciar. Cuando te amas lo suficiente, cuando te valoras, no estás dispuesto a conformarte con menos de lo que mereces. No estás dispuesto a tolerar situaciones que te hacen daño, relaciones que te vacían y trabajos que te apagan. Es un acto de dignidad, un hasta aquí he llegado, que te dice a ti mismo que tu bienestar es prioritario. Y es una de las lecciones más importantes que podemos aprender. No es egoísmo, es autocuidado. Es la base desde la que puedes construir relaciones sanas, proyectos apasionantes y una vida plena. Vamos a ir a ese punto crucial de la historia de Sofía. Después de meses de transformación personal, de redescubrirse, de conectar con su verdadera esencia, Sofía se sintió fuerte, se sintió completa. Y en ese momento supo que tenía que tener una conversación con Marcos. Una conversación honesta, sin reproches, sin culpas. Así que se sentaron una tarde, después de que los niños se durmieran. Y Sofía le habló desde el corazón, desde la vulnerabilidad, pero también desde una fuerza que Marcos no le había visto en años. Le explicó que se sentía perdida, que necesitaba más, que quería una vida diferente, pero no le culpó a él, simplemente le compartió su verdad, su necesidad de cambio. Marcos al principio se sintió confundido, incluso un poco asustado, no entendía qué pasaba. Para él, todo parecía estar bien. Pero Sofía le explicó, con calma y con amor, que estar bien no era suficiente. Ella quería estar feliz, estar plena, que quería recuperar la chispa, la pasión que los unió al principio. Y ahí vino el momento revelador, el clímax de esta historia. Marcos, que siempre había sido un tipo reservado y sobre todo reacio a explorar sus emociones, se quedó en silencio. Y en ese silencio algo se movió dentro de él. Se dio cuenta de que Sofía no le estaba pidiendo que cambiara por ella, no, sino que le estaba invitando a cambiar con ella, a crecer juntos. Se dio cuenta de que él también sentía ese vacío, esa rutina, pero que lo había ignorado. Lo había enterrado bajo una pila de trabajo y de responsabilidades. Y en ese instante, en esa revelación, Marcos tomó una decisión. Una decisión valiente. Decidió que estaba dispuesto a perder la comodidad de lo conocido, la seguridad de la inercia para intentar recuperar algo que había creído perdido. Decidió que estaba dispuesto a apostar por su relación, por su felicidad, pero también por la de Sofía. Y eso, amigos, es una renuncia de las más difíciles y de las más necesarias. La renuncia al ego, a la comodidad, a la inercia. Es la renuncia a la idea de que así somos y no podemos cambiar. Y aquí es donde entra en juego la llamada a la acción emocional. No te estoy pidiendo que hagas algo que no sientas. Te estoy pidiendo que te atrevas a sentir, que te atrevas a mirar de frente esa incomodidad, ese dolor, esa insatisfacción que quizá llevas mucho tiempo ignorando, porque es ahí, en ese punto de quiebra, donde reside la oportunidad de un cambio real. ¿Cuál es ese no que necesitas decirte a ti mismo o a otros para poder decirte un sí rotundo a ti mismo? ¿Cuál es esa vieja creencia, ese patrón de comportamiento, esa relación que te está frenando y no te permite avanzar? Te propongo un ejercicio, algo sencillo pero interesante. Tómate un momento, ahora mismo si puedes, o cuando termine de escuchar esto mejor, coge un papel y un bolígrafo y escribe.
Escribe sin censura. Escribe todo aquello que sientes que te está limitando, que te está pesando, que te está impidiendo ser la persona que realmente quieres ser. No pienses si es posible o no soltarlo. Simplemente escribe. Deja que tu corazón hable a través de tu mano. Puede ser esa amistad que siempre te deja agotado, o la necesidad de tener siempre la razón en una discusión. Puede ser tu miedo a empezar de cero, o tu apego a una situación económica que no te satisface. Sea lo que sea, ponle nombre. Y una vez que lo tengas ahí delante de ti, míralo. Míralo sin juicio, sin culpa, solo con la conciencia de que esa cosa, es lo que te está impidiendo alcanzar lo que mereces. Y ahora pregúntate, ¿estoy dispuesto a perder esto para ganar lo que merezco? ¿Estoy dispuesto a sentir la incomodidad, la incertidumbre, el miedo que puede generar esa renuncia con la fe de que al otro lado hay algo mucho mejor esperándome? Porque esa es la clave. La verdadera pregunta no es ¿qué tengo que perder?, sino ¿qué estoy dispuesto a ganar? Y cuando la respuesta sea un sí rotundo, un sí que te salga de las entrañas, entonces, y solo entonces, estarás listo para dar el siguiente paso. La vida es demasiado corta para vivir a medias, demasiado valiosa para conformarse con menos de lo que sueñas. Y te lo digo con toda la experiencia que me dan años de acompañar a personas en sus procesos, de ver cómo, una vez que se atreven a soltar, su vida se transforma de una manera que ni ellos mismos podían imaginar. Recuerdo una cliente, María, que llevaba años en un trabajo que odiaba. Un trabajo que le provocaba ansiedad, que le quitaba el sueño. Pero claro, era un trabajo seguro y muy bien pagado. El miedo a la incertidumbre la paralizaba. Y un día, después de muchas y muchas sesiones, de mucho trabajo interno, María renunció, sin tener nada más. Y sí, los primeros meses fueron difíciles, por no decir otra palabra, pero esa renuncia le abrió las puertas a un proyecto que la apasionaba, a una vida donde se sentía plena, útil y feliz. Y todo porque se atrevió a perder la seguridad de lo conocido para ganar la libertad de ser quien quería ser. Y entonces, ¿cuál es tu siguiente movimiento? ¿Qué es lo primero que vas a hacer para empezar a cortar esas cadenas invisibles que te atan? No tiene que ser un cambio gigantesco o drástico. A veces las revoluciones más grandes empiezan con pequeños gestos, con pequeñas renuncias. Renunciar a la necesidad de controlar todo, a la necesidad de agradar a todos, a la necesidad de ser perfecto. Renunciar a esa voz crítica interna que te machaca constantemente. Cada pequeña renuncia es un paso hacia tu libertad, hacia tu bienestar. Y recuerda la historia de Marcos y Sofía. Marcos al final se abrió al proceso. Empezaron a ir a coaching de pareja conmigo, a tener conversaciones profundas que nunca antes habían tenido. Aprendieron a escucharse de verdad, a expresar sus necesidades, a negociar. Y sí, hubo momentos dolorosos. Hubo verdades que dolieron, que fastidiaron mucho, pero esa renuncia a la fachada de perfección, a la inercia, les permitió reconstruir su relación desde cimientos más sólidos y más auténticos. Volvieron a reír, a conectar, a sentir esa chispa que los unió al principio. No de la misma manera, no con la misma intensidad desbordante de los primeros años, porque eso es una fantasía, pero sí con una conexión más profunda, más madura, y mucho más real. Y lo más importante, recuperaron la alegría de compartir la vida juntos, de crecer juntos y de ser un equipo. Así que aquí te dejo con esta idea. No se trata de perder por perder. Se trata de perder lo que no te sirve para ganar lo que mereces. De soltar el lastre para poder volar alto. De limpiar el terreno para poder sembrar nuevas semillas. De cerrar una puerta para que se abran 1000 ventanas. Es un acto de amor propio. Un acto de fe en ti mismo, en tu capacidad de crear una vida que te llene, que te inspire, que te haga sentir vivo. Porque al final del día, la vida es una colección de elecciones, y la elección de renunciar a lo que te limita es una de las más importantes que puedes hacer. Es una elección que te libera, que te empodera, que te abre a un mundo de posibilidades que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar. Ese primer paso hacia una vida más plena, más auténtica y más feliz. A tu propia vida. Y si este mensaje te ha resonado, te ha movido algo por dentro, te ha dado una pizca de esperanza o una pequeña llamada a la acción, solo te pido una cosa. Dale al me gusta y sígueme, que tengo ganas de contarte muchas más cosas. Un abrazo muy fuerte.